Y ahora vamos a leer la Santa Palabra del Señor, el mensaje de esta mañana. Vamos a leerlo en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, y los versículos del 31 al 35. Marcos 3, versículos del 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Vinieron después sus hermanos y su madre, que estando afuera le enviaron a uno para llamarlo. Y la multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre o mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados en torno de él, dijo: He aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Como vamos viendo semana tras semana, no solamente aquí en el Evangelio de Marcos, sino en general, no todos los pasajes de la Biblia son igualmente fáciles. Hay algunos que son más fáciles que otros, y hay otros que son a veces ciertamente difíciles. Y el de la semana pasada sería, dentro de los difíciles, el de la blasfemia del Espíritu Santo, no porque el contenido fuera difícil de entender en sí, como por ejemplo las visiones del Apocalipsis, no sería en este sentido, sino más bien por identificar de qué se trata cuando se habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Pues este pasaje que hemos leído a continuación de esta escena, de este polémica, una nueva polémica de Jesús con en este caso los escribas, este pasaje entonces no presenta grandes dificultades en sí tampoco, es más bien fácil, se puede decir, ninguna dificultad en especial. Pero de todos modos, sea el pasaje a priori fácil o difícil, siempre se tiene que ver lo necesario que es una correcta interpretación de las Escrituras. Se tiene que interpretar correctamente el pasaje. Y cuando se trata de la predicación, se tiende muy a menudo a hacer un énfasis en la aplicación de la palabra de Dios. Y es cierto que, por supuesto, uno de los propósitos de la predicación es la aplicación de la palabra de Dios a la vida de los creyentes, a la vida de la congregación en general. Pero a veces ocurre que cuando se está tan, preocupado o centrado en la aplicación, se corre el riesgo de que el texto de la palabra sea utilizado para cualquier cosa. Por eso sí, tiene que haber aplicación, pero tiene que basarse primeramente en lo que el texto realmente dice. El riesgo, está en todos los pasajes de la Biblia y también en este. Así cuando nos presentamos ante un texto, antes que nada, sobre todo, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que nos está diciendo este pasaje. Y en concreto, este pasaje del Evangelio de Marcos, ¿qué es entonces lo que nos está diciendo? Pues ya veíamos la semana pasada, lo comentábamos, esta especial manera de narrar, de relatar que tiene Marcos en este pasaje. Él era el único de los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que recogen este mismo incidente de la blasfemia del Espíritu Santo. Él es el único que registra que vinieron los suyos, ¿no?, antes de este
encontronazo, esta polémica de Jesús con los escribas, pues que fueron los suyos, es decir, sus familiares, su familia, que fueron a tomarlo, fueron a llevárselo a Jesús y que decían que Jesús estaba fuera de sí. Y también pues esa manera especial de narrar de Marcos, porque dice esto, pero bueno, continúa entonces hablando de pues esta polémica de Jesús con los escribas y de la blasfemia del Espíritu Santo, para después retomarlo, retomar otra vez a los suyos, a la familia, a los familiares. Entonces hablábamos que era una, por así decirlo, técnica de narrar como si fuera un emparedado, un bocadillo, un sándwich, ¿no? Las dos lonchas de pan y después el contenido, digamos, en medio. Y bien, pues Marcos es el único que registra esto y que, bueno, pues tenía en mente esto, forma parte de su propósito, porque esto también contribuye, da algo de sentido a su narración. Nos da a entender de esta manera que los suyos sí que pensaban que Jesús estaba fuera de sí, pero no habían llegado al extremo de los escribas, ¿no? Era cercano, pero no había tanta maldad. La maldad de los escribas y su blasfemia del Espíritu Santo era una maldad extrema. Los suyos, pues sí, por supuesto, fallaron y pecaron con esa actitud que tenían hacia Jesús, pero mostraban su ignorancia acerca de quién realmente Él era. Pero aquellos que veían continuamente los milagros de Jesús, y en este caso la liberación del endemoniado, no podían alegar esta ignorancia y pues a esa ignorancia respondieron con una maldad extrema. Bien, pues tras esa blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu Santo de los escribas, esta otra escena sigue, continúa a continuación, y vuelven entonces los suyos, la madre y los hermanos. Los pasajes paralelos entonces a estos versículos del 31 al 35 lo encontramos entonces en Mateo, en el capítulo 12, versículos 46 al 50, y también en Lucas, capítulo 8, los versículos, esta vez más cortos, del 19 al 21. ¿Hay alguna diferencia entre los tres evangelios de estos versículos que estamos aquí leyendo, del 31 al 35? ¿Alguna diferencia que sea reseñable? Pues bueno, las palabras entre los tres evangelios, aquí y en otros lugares, nunca son un calco exacto. Nunca son, nunca son exactamente palabra por palabra, ¿no? Y bien, pues esto no apoya mucho, creo yo, la idea, y es, digamos, la corriente en los estudios del Nuevo Testamento en cuanto a la formación de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que viene a decir que, bueno, pues hay sobre todo dos fuentes, ¿no? Que era Marcos, el evangelio más antiguo, y después una hipotética fuente que era común, y digo fuente porque, bueno, se utiliza precisamente esta palabra en alemán, Quelle, pues, y se utiliza el diminutivo Q, y que, bueno, pues era una fuente por escrito que sería común a los distintos evangelios, que los distintos evangelistas pues tenían siempre a mano esa fuente, ese documento Q, ¿no? Es como se dice en teología, en los estudios del Nuevo Testamento. Pero si fuese así, se tendría que esperar digamos que estuvieran siguiendo más letra a letra, que prácticamente estuvieran siguiendo, digamos, literalmente lo que dice esa fuente, y no es así. Están narrando el mismo acontecimiento, pero cada uno de una manera distinta y también con unas palabras distintas. Y eso más bien apunta a que son, pues sí, el mismo
acontecimiento y está narrado pues por distintos testigos del mismo hecho, pues entonces lo explican y cada uno lo hace a su manera. Es como si hay una rueda de prensa o un acto y van entonces y envían a 3 periodistas a cubrir ese acto. Pues seguro que los 3 van a decir en esencia lo mismo, van a decir que ocurrió lo mismo, pero cada uno va a utilizar sus propias palabras y cada uno pues lo va a destacar una cosa u otra del mismo acto. Bien, pues esto en cuanto a las palabras que se utilizan. De detalles, bueno, pues tampoco hay gran diferencia. En especial en Mateo, capítulo 12, versículo 50, pues dice la voluntad de mi Padre, y aquí pues habla de la voluntad de Dios. Versículo 35, que haga la voluntad de Dios. Y también, sobre todo, en Mateo 12, 49, dice que Jesús extendió la mano para mostrar a la gente que estaba ahí, y eso no lo dice aquí Marcos, pero bueno, está implícito cuando dice he aquí, ¿no? He aquí, quiero decir, son detalles, no hay entonces una grandes diferencias que a lo mejor no podemos encontrar en otros lugares. Pero entonces, bueno, pues ya viendo esto, pues podemos entrar un poco más en materia, en el contenido de estos versículos, y vemos pues de entrada lo que dice el versículo 31, cuando dice, vinieron después sus hermanos y su madre. Sus hermanos y su madre. Y dice bien pues esta expresión, hermanos, no hay ninguna duda, ¿no? Ni tampoco ninguna discusión en cuanto a madre, ¿no? María. Pero en cuanto a hermanos, en el Nuevo Testamento, los hermanos de Jesús ya es otra cosa. Y hermanos significa hermanos, ¿no? No primos hermanos, no parientes, no familiares, ¿no? Sino hermanos. E incluso el Nuevo Testamento pues da el nombre de los hermanos. Podemos leer en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas, los hermanos varones. Pero además continúa, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que había sido una familia bien numerosa. Jacobo, José, Simón y Judas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, se nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, viendo este texto que hemos leído aquí en Mateo, capítulo 13, no hay ninguna duda. Primero habla del padre, ¿no? Hipotético, ¿no? El que la gente pensaba que era el padre, José. ¿No es este el hijo del carpintero? Después habla de su madre, ¿no? Y después habla de sus hermanos. Es lo más normal, ¿no? Primero es el hijo del carpintero, después no se llama su madre María, el padre, la madre, y después el nombre de sus hermanos, y después sus hermanas. Y aquí también, en el versículo 35, está hablando de hermanas. Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana. Con lo cual, Jesús, de su propia boca, habla de hermanos y hermanas, y esto está, pues, vemos, confirmado en Mateo. De la boca de los demás, los cuales dan también el nombre de los hermanos, y sabemos, pues, que la Iglesia de Roma pues está empeñada contra lo que dice la Biblia en afirmar que Jesús no tuvo hermanos, que Jesús fue hijo único y que, bueno, a María se le llama la Virgen María, ¿no? No tanto porque digamos,
la concepción de Jesús fuera virginal, en lo cual estamos de acuerdo, y también lo creemos porque lo enseña la palabra de Dios, sino porque ellos dicen que fue una virginidad perpetua, la de la Virgen, la de María. Entonces, bueno, la Iglesia de Roma, ya lo sabemos, ¿no?, ha idolatrado a la figura de María, y bueno, pues le resulta repulsivo, le repele la idea de que María, habiendo tenido en su seno al Hijo de Dios, pues hubiera podido tener más hijos, ¿no? Como lo tienen el resto de las mujeres. Y bien, pues ciertamente ellos, evidentemente esto lo basarán en muchas palabras, ¿no? Esto teólogos lo afirman y han escrito muchas páginas y muchos libros para apoyarlo, y está bien hacer teología, pero hacer teología sin respetar los límites de lo que dice la palabra de Dios, sin respetar esos límites, ¿no? Tú puedes hacer teología hasta aquí, ¿no? La palabra de Dios dice esto, pues no puedes ir más allá. Y lo que precisamente hacen es, bueno, encuentras este muro y dices, no, este muro es una vallita, me lo voy a saltar, ¿no? Y lo intentan dar saltos, ¿no? Y es lo que ocurre. Y bueno, esto es la Iglesia de Roma. El problema es que los protestantes cada vez estamos más inclinados, ¿no?, a variar en este punto, como en tantos otros, ¿no? Por ejemplo, la Cuaresma. Estamos en plena Cuaresma, nosotros no la celebramos, ¿no? Cuando yo era joven, entonces, digamos, y yo no era ni siquiera creyente, era ateo, pues entonces la discusión en casa era si yo tenía que comer pescado o no, los viernes, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora los evangélicos cada vez más están por celebrar la Cuaresma, es una moda, y esto es también entonces una vía más de convergencia con la Iglesia de Roma. Y otra, pues también, en cuanto a la Biblia, son pequeños detalles de aquí y allá, pero también están dispuestos cada vez más a aceptar que Jesús no tenía hermanos, sino primo hermanos, o parientes, etc. Y podrían, y dicen entonces apoyando, podría ser, o bueno, esto es una opinión muy antigua, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tampoco hay que ofender gratuitamente a la gente, tampoco hay que ofender gratuitamente a los católicos romanos, porque este es un punto muy importante para ellos, etcétera, etcétera. Y no se trata de ofender o no ofender, no es cuestión de ofender por ofender, es cuestión simplemente de decir la verdad. Y aquí está hablando de los hermanos de Jesús, de las hermanas de Jesús. En Mateo 13, pues dice papá, mamá, habla de José, de María y de los hermanos por nombre. Bien, por lo tanto, pues vemos, son los hermanos de Jesús, su familia carnal, sus medios hermanos, sí, pero son los hijos de María y de José. Y bueno, hemos hecho alusión a Juan capítulo 7, cuando dice que ni aún sus hermanos creían en él, y esto es importante, porque esto es lo que explica la reacción de Jesús en estos versículos. Cuando dice, tus hermanos y tu madre están afuera y te buscan, y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre o mis hermanos? ¿Alguien podría decir aquí, qué brusco, ¿no? Algunos pues dirían, bueno, esto es una reacción de mal hijo, decir quién es. Está como desentendiéndose de ellos. Sabe bien perfectamente quién es su madre, quién es sus hermanos. ¿Por qué dice quién es ella? ¿Quiénes son mis hermanos? Como si no les estuviera reconociendo, ¿no? ¿Por qué esto sí? Pues porque ellos, como vemos, no creen en él. Y como hemos visto, pues aún en el versículo 21, ellos vinieron a aprenderlo diciendo que es que está fuera de sí. Entonces vemos que ni aún su familia más cercana, sus familiares más cercanos, no creían en él.
Y Jesús decía que nadie es profeta entre los de su propia casa. Y en esto él, pues, vemos, está dando ejemplo por sí mismo. Aún su propia casa. Incluso su madre. Su madre que, por supuesto, María, pues, supo que su hijo era alguien especial, porque su nacimiento fue absolutamente especial, porque nació, como dice en Lucas, la sombra del Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el hijo que nacerá de ti será el Santo Hijo de Dios, ¿no? Entonces vemos que ella sabía que era alguien especial, su nacimiento fue algo divino, pero aquí pues está participando también de esta incredulidad de los hermanos. Entonces, bueno, sí, ella lo sabía, pero vemos entonces y concluimos entonces que bueno, ella, del hecho de que fuera su hijo, del hecho de que lo hubiera tenido en sus entrañas, del hecho de que lo hubiera criado, lo hubiera amamantado, en fin, del hecho de que hubiera sido su madre en definitiva, pues como que había una lucha interior en ella y como que tenía esos lazos sentimentales muy fuertes para con su hijo, muy fuertes, y que le costaba que su hijo se desprendiera, se puede decir, o que estuviera haciendo esto que estaba haciendo y no llevar una vida normal de hijo, ¿no? Y bien, pues esto en cuanto a la madre, en cuanto a los hermanos, pues bueno, ellos los habían visto a Jesús siempre, toda la vida. Jesús era el hermano mayor y bueno, pues habrían crecido pensando que él sería algo extraño, porque no sería como los demás niños, porque no hablaba mal, no decía pues malas palabras, no desobedecía a los padres, era un chico obediente a sus padres, nunca transgredía las normas, nunca cometía ninguna falta ni pecado. Le estarían a lo mejor diciendo es el santurrón de la familia, o es un poco raro. Cuando tenía 12 años, ¿no? Fuimos a la familia a Jerusalén y se perdió, y a los 3 días lo encontraron, estaba en el templo ahí sentando, hablando todo el tiempo con doctores en el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, lo pensarían que era un poco raro, era muy religioso, y fíjate, con el tiempo se mostró pues todo esto y se confirmó que no estaría pues muy bien. Entonces vemos que hay, normal, la proximidad de la familia. La proximidad de la familia, la cercanía, los lazos de sangre, y por lo tanto en la persona de Jesús esta incomprensión es, como digo, normal. Pero Jesús no se queda solamente en decir quiénes son mis madres o mis hermanos en el versículo 33, porque añade en el versículo 34, mirando alrededor a los que estaban sentados en torno de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Primero, como que no reconoce a su madre y a sus hermanos, y después dice: no, mis madre y mis hermanos son estos que están aquí delante. Y pues bueno, esto ya sería el colmo, ¿no?, para la gente al oír esto. Qué desplante o qué afrenta, ¿no? Está amando más o está queriendo más a la gente extraña que a los propios suyos, que a los que no conocen, que son gente de fuera de la familia, gente extraña en definitiva. Pues estos son mi madre y mis hermanos. Ellos realmente son mis familiares. Y bien, pues el versículo siguiente, del versículo 35, da la razón de esto, la explicación de esta palabra: porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cualquiera que haga la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo más importante, por lo tanto, viene a decir, no son tanto los lazos de sangre, lo más importante, por lo tanto, la fidelidad mayor es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿De qué se trata la voluntad de Dios? Pues en el paralelo de Lucas lo leemos, es hacer la
palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Por lo tanto, la obediencia al Señor y su palabra. Y es lo más importante. Por encima, por lo tanto, de los lazos de sangre, por encima de la familia, por encima del clan, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues creo que es bueno y es necesario, como decía al principio, ir paso a paso hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí. Explicando el texto e interpretándolo bien, porque, bueno, pues eso, seguir toda la secuencia de lo que hemos leído y todo el pensamiento para poder comprender bien. Entonces, lo dicho, ¿por qué? Pues fijaos, en nuestros días, sabemos un poco, pues, el tiempo de relativismo, etcétera, etcétera, en el ámbito de la familia, ¿verdad? En el ámbito familiar. Pues en nuestros días hay un tremendo peligro de manipulación de estas palabras que estamos aquí leyendo. Hay un tremendo peligro de manipulación. Esto que ocurre todos los días, ¿verdad? En la prensa, hemos dicho al principio de la rueda de prensa, pues bueno, pues los periodistas pues tienden o los medios de comunicación tienden pues a orientar lo que dicen unos y otros, ¿no? En función de sus propios ideología o sus propios objetivos, sus propios fines, ¿no? Siempre en función de sus ideas, ¿vale? Bien, pues algo parecido nos podemos encontrar aquí, muy parecido nos podemos encontrar aquí en nuestros días. ¿Y por qué digo esto? Pues porque basta que digamos, como se dice, a veces se dice, que Jesús en su ministerio, en su vida terrenal, tal como lo vemos en los evangelios, no habla nunca de un modelo de familia en particular. Nunca dice, no habla de un modelo de familia en particular. Entonces, pero no solo eso, sino que además se añade de que aquí en estos versículos, cuando él está diciendo quién es mi madre, quién es mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos, pues entonces a lo que se dice, Jesús no da un modelo en particular de familia, y a eso se añade de que aquí se está redefiniendo lo que es la familia. Se está redefiniendo lo que es la familia, al menos para los creyentes. Entonces vemos que se redefine en el sentido de que la familia para el cristiano no es tanto las relaciones de sangre, sino que para el cristiano, el ser cristiano es una decisión personal de seguir a Cristo, ¿no? Entonces, el ser cristiano no viene dado por la familia, sino es sobre todo un acto de decisión. Pues entonces vemos de esta manera, no sé si hemos visto, se abren las puertas de par en par a decir que todos aquellos que son cristianos, es decir, todos aquellos que han hecho esta decisión por Cristo, pueden tener, por lo tanto, distintos modelos de familia. ¿Vemos? Ese es el razonamiento al que se llega. Y hay algunos que lo hacen, por lo tanto, de manera abierta, y otros que simplemente sientan las bases para que en el futuro pues alguien complete el pensamiento, ¿verdad? En esas estamos. Así pues, ¿qué hemos de decir? Vemos, es el peligro de manipulación de la palabra de Dios en nuestros días por, digamos, según la agenda no de medios de comunicación, aunque los medios de comunicación, por supuesto que también participan en la difusión de estas ideas, pero bueno, pues es la agenda de, sobre todo, pues ciertos partidos políticos y de los gobernantes, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿qué podemos decir a todo esto? Bueno, pues, una parte es cierto que Jesús en los evangelios no hace una definición de la familia, no da una definición de la familia. ¿Y eso por qué es así?
Pues porque no se necesita, porque la familia ya está definida. Porque la familia está definida desde Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? En capítulo 2 dice la institución del matrimonio y de la familia, por consiguiente, pues dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. En el capítulo 1 pues también creó Dios al hombre, varón y hembra, varón y mujer, ¿no? Y le dio el mandamiento de multiplicaos, de procrear, de llenad la tierra. Entonces vemos, ese es el matrimonio tal como Dios hizo la creación, la vida, la existencia. Es el matrimonio también como se entiende normalmente el matrimonio natural. Entiéndase el matrimonio natural y la familia natural tal como Dios la ha instituido y creado. No entiendo cómo puede haber pastores que se digan evangélicos y aún reformados que critiquen la noción y expresión de familia natural. No entiendo que haya pastores que se digan reformados que critiquen el concepto de familia natural, porque eso suena muy a católico romano, y los reformados, sobre todo, no somos católicos reformados, lo cual estoy de acuerdo. Pero el concepto de familia natural, entiéndase, tal como Dios la ha creado, es bíblico y es verdadero. Por lo tanto, el modelo bíblico, el modelo de familia es uno, de la creación es hombre y mujer, y un hombre y una mujer. Porque claro, después está la falacia, ¿no?, de decir, bueno, sí, hombre y mujer, pero en el Antiguo Testamento vemos que David y Abraham y Jacob y muchos más otros, que decir de Salomón, pues tenían muchas mujeres. ¿Qué pasa entonces? No hay un modelo normativo ni único de familia. Con lo cual, la respuesta de esto, ¿dónde lo encontramos? En la boca y en las palabras mismas de Jesús, cuando dijo, al principio no fue así, cuando está hablando acerca del divorcio. Al principio no fue así, porque vemos en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Y Adán, pues solo tuvo a su mujer, Eva. Bien, pues, la familia natural en definitiva, o creacional, o bíblica. Pero podemos decir natural porque esto no es solamente para creyentes, no es solamente para cristianos. Es hombre y mujer y sus hijos, ¿no? Es natural porque la unión del hombre y mujer es lo que da naturalmente hijos. Un hombre y un hombre, una mujer y una mujer no dan naturalmente hijos. Nadie puede decir, no, mira, es que, ¿sabes? Ahora están las técnicas modernas de fertilización, etcétera, etcétera, y el alquiler de vientre y hasta pueden tener hijos, ¿no? Pero eso es una falacia, ¿Por qué? Pues porque tú pones a un hombre y un hombre solos en una habitación, o una mujer y una mujer, y ya pueden estar 100 años que nunca van a tener un hijo. A no ser por la intervención de la medicina de una manera artificial, no natural. Se confirma una vez más, la familia natural es hombre, mujer e hijos que salgan de esa unión. Entonces, primeramente, Jesús no da una definición de la familia porque esto ya está dada en la palabra de Dios. En segundo lugar, que Jesús aquí no está relativizando los lazos familiares. No está diciendo, mira, la familia no es importante para los creyentes, no tiene que ser algo importante para los creyentes. Sí, por supuesto que nos dice la palabra de Dios que hemos de buscar el reino de Dios y su justicia perfecta en primer lugar y sobre todas las cosas. Sí, por supuesto, pero eso no implica, no quiere decir que los lazos familiares no sean importantes y que los creyentes, por ejemplo, no tengamos que cumplir con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa, tal como dice Pablo en Efesios. O en Efesios o en Primera de Pedro, pues dice que el marido pues ame a su mujer, la mujer respete, reverencie al marido.
Los hijos estén sometidos a los padres no hagan irritar a los hijos para que no se desanimen. Por lo tanto, los lazos familiares también son importantes y no se relativiza el deber de los creyentes y de los hombres en general para con los suyos. Si alguno no provee para su casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe en 1 Timoteo. Con lo cual vemos el deber de proveer para su casa. Jesús mismo en el capítulo 5 de Marcos, versículos 18 y 19, cuando es la sanidad del exorcismo del endemoniado gadareno, ¿qué es lo que le dijo? Que regresara a su familia. Regresara a su familia. Y que le dijera cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Contigo. Y él regresó y anunció cuán grandes cosas hizo Jesús con él. Para dar testimonio, pero vamos, para volver a su casa. Tiene familia, pues vuelve con los tuyos. En capítulo 7, versículo del 6 al 13, está hablando de toda la cuestión del corbán, de lo que es santificado en las ofrendas, y que eso era el subterfugio que utilizaban fariseos y otros judíos para no cuidar o apoyar a los padres en la vejez, ¿no? Y Jesús está, pues, deshaciendo ese subterfugio, diciendo que están con los mandamientos de hombres, anulando la palabra de Dios. Se tienen que cuidar los hijos de los padres cuando llegan a la edad a la vejez. El matrimonio es importante, no pues en plan el divorcio express que se ha instaurado aquí desde hace ya, no sé, si 13, 14, 15 años, ¿no? Y que es responsable de centenares de miles de divorcios aquí en España solamente. Jesús dice que en principio el divorcio no es lícito, a no ser que sea por causa de fornicación, y tenemos también la otra cláusula en 1 Corintios 7, abandono del cónyuge, ¿no? Es decir, que son dos causas por las cuales el vínculo matrimonial de hecho se rompe. Bien, pues vemos que no está aquí pues anulando la familia. No está, digamos, poniendo la gracia por encima y rompiendo la naturaleza. Y diciendo, no, aquí la familia ya no debe contar para nada. Los cristianos son tan espirituales que la familia no es importante para nada. No es en absoluto esto, ni lo que dice aquí Jesús, ni lo que enseña el Nuevo Testamento. Así, por lo tanto, no se tiene que poner a Jesús del lado de los que atacan la familia. En otros últimos siglos ha habido pues todo un grupo, ¿verdad? Están los marxistas, porque la familia es la que transmite la propiedad de las herencias, y bueno, pues entonces eso es un problema. Están los freudianos, porque la familia es el que, o al menos antiguamente, que transmitía pues la moralidad, ¿no? Sobre todo en el área de la sexualidad, y bueno, pues como eso pues reprime a la gente, ¿no? Y etcétera, etcétera. O los existencialistas, no, la familia es que son los pequeños burgueses, ¿no? Es la moral pequeño burguesa, una vida aburrida en definitiva, ¿no? Los existencialistas quieren una vida pues que valga la pena, ¿no? O no sé, los cantantes, los escritores, la música rock, la cultura de los jóvenes actual, bueno, pues están en contra de los padres porque no dejaban hacer los hijos lo que les daba la gana, que salieran los sábados por la noche, que vinieran pues tarde o de madrugada, ¿no? Y eso era antes. Ahora ya esto está en buena medida acabado. Entonces vemos que Jesús no está atacando la familia. En nuestros días se tiene que insistir aquí, no está relativizando la familia. Jesús ama a la familia, Jesús defiende la familia, Jesús pues está protegiendo la familia. Pero entonces, ¿qué es lo que está aquí diciendo? Bueno, pues básicamente está diciendo en estas palabras dos cosas. Recordemos que estaban la madre y los hermanos buscándolo
para llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí, y apartarlo, por lo tanto, de su ministerio. Pues entonces la primera de las cosas es que no podemos poner la familia antes del Señor, ni antes de la palabra de Dios. No podemos poner la familia antes del Señor y de su palabra. El que ama a padre o madre antes que a mí no es digno de mí, dice Mateo capítulo 10, versículo 37. El Señor es el único que tiene que ser amado con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y si amamos a nuestros padres o pues a alguna otra criatura con todo el corazón, es la fidelidad primera, estamos siendo infieles al Señor. Estamos siendo infieles al Señor. No lo amamos, por lo tanto, no estamos guardando su palabra. No estamos obedeciendo su palabra como debe ser. Si en una familia uno se convierte y, digamos, la parte no creyente, incrédula, ya sea el marido, los padres, ¿no? O incluso los hijos, si los hijos son mayores, ¿no? Y los que se convierten son los padres ya en edad avanzada, ¿no? Bueno, pues si consienten en vivir con él, dice Pablo en 1 Corintios 7, y no ponen impedimentos tampoco a que sea fiel al Señor, pues bueno, pues no hay ningún problema. Continúa viviendo con ellos, ¿no? Pero siempre la fidelidad primera y principal del cristiano ha de ser para con el Señor y su palabra. Y dice que entonces, si no consiente, bueno, pues a paz no lleve con el Señor. Si no consiente que seas pues creyente, el creyente que siga al Señor y su palabra, pues a paz no lleve con el Señor. No está ahí hablando de que esté iniciando una causa de divorcio, pero en todo caso que ha de servir al Señor y bueno, pues dejar las cosas en las manos del marido o en las manos de la parte no incrédula, ¿no? Entonces, lo importante es cumplir con el Señor, con su palabra, con su voluntad. Y de esta manera, pues, servir al Señor. De esta manera servir al Señor siguiendo a Cristo. Esto por una parte, pero por otra parte es una palabra de consuelo. La de Jesús aquí. Tenía adelante, pues, a personas que ciertamente eran sus discípulos, que lo habían dejado todo. Caso, por ejemplo, Leví y Mateo, y aquellos que él había constituido como apóstoles en su iglesia. Pero aún había otros en el pueblo que creían en él y que lo estaban siguiendo y sirviendo. Lo habían dejado todo. Bien, pues es una palabra de consuelo, porque como leemos en Marcos capítulo 10 y versículo 29, Marcos 10, 29, respondiendo a Pedro, Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces ahora, en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Recibir casas, heredades, lo comprendemos. Recibir padres, madres, hermanos, ¿cómo? Evidentemente no es físico, literal, ¿no? Sino es en la comunidad de los hermanos, en la iglesia, los demás creyentes, la comunión de los santos. Es entonces aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Son mi padre, madre, mis hermanos, ¿no? Como dice Jesús. Aquellos de que, bueno, los padres se han desentendido de él, o lo ha dejado el cónyuge no creyente porque es creyente, ¿no? Bueno, pues, como hemos cantado en el Salmo 27, si aún mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y encontraremos entonces en el Señor y en la comunión de los santos una familia más unida ciertamente que la que había tenido, ¿no? Con el no creyente, el incrédulo.
pero también es un consuelo para todos los creyentes, no solamente para aquellos que han sido dejados por sus familiares. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, vemos, Jesús, es Jesús quien habla de los discípulos, aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que hace la palabra de Dios, es mi Padre, es mi madre, mis hermanos, mi hermana, mis familiares. Eso está hablando de todos los que hacen la voluntad de Dios, todos los que guardan la palabra de Dios, están unidos a Cristo. Y están unidos a Cristo, y esa unión es mayor que la de su madre, que es mayor que la de sus hermanos, es una unión mayor que la de los lazos humanos, más cercanos. Y eso entonces vemos es para con todos los que obedecen, guardan la palabra de Dios. Están unidos a Cristo espiritualmente, en una unión del mismo cuerpo. Nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 30, Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando de Cristo, somos cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, y aún de su carne y de sus huesos. Una unión tal con Cristo, aquellos que guardan su palabra. Y por último, aunque no está dicho también aquí, pero también podemos verlo por otros lugares en el Nuevo Testamento, es una palabra también de esperanza. Una palabra también de esperanza para con estos familiares que tenemos. Jesús aquí está diciendo acerca de la madre y de los hermanos, pues a causa de su incredulidad estas palabras, pero vemos más en el Nuevo Testamento y vemos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, como Jesús en la cruz encomienda su madre a el discípulo amado, al apóstol Juan. Le dice, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, para que cuide de ella. Entonces está también procurando por ella cuidado, ¿no? Sostén, atención, etc. Y en cuanto a los hermanos, pues basta decir que entre esta lista pues tenemos a Jacobo y tenemos a Judas, que llegaron pues a ser líderes de la iglesia de Jerusalén y escritores de la carta de Santiago y de la carta de Judas. Con lo cual vemos que esto no es la última palabra que encontramos acerca de la familia de Jesús, y que el Señor obró también en ellos, en su corazón, para que al final llegaran también ellos a la fe en el Señor Jesucristo, quien era también su medio hermano. Pues así también nosotros tenemos las promesas de Dios en su palabra, la realidad también del pacto, por lo cual también podemos estar pidiendo al Señor por esta misma conversión de los nuestros, para que también ellos lleguen de esta manera a la salvación y estar unidos también a nuestro Señor Jesucristo y también a nosotros en una misma fe. Pues que sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.